Muy buenas tardes, les saluda Arturo Bonilla. Esta tarde nos acompaña una líder social del Cauca, Diana Perafán Hurtado. Diana, buenas tardes, bienvenida a Argumentos y Opiniones. Hola, muy buenas tardes, Arturo. Muchas gracias por invitarme a este prestigioso espacio. Bueno, Diana, bienvenida. Diana, primero que todo, cuéntanos quién eres tú. Bueno, Diana Perafán, soy caucana, nací en la ciudad de Popayán, soy hija única, somos dos hermanos, soy la hija única de un matrimonio. Pues mi padre falleció hace muchos años, a él lo mataron, a él lo asesinaron. Eh, Criada y educada por una mujer muy agarrida, con valores y principios. Bueno, y también con el transcurso del tiempo en mi calidad y mi condición de madre, fui conociendo el tema de las comunidades indígenas, indagué sobre mi pasado y mi abuelo materno era de la comunidad indígena del pueblo Yanacona, y es así como de una u otra forma, también por mi actividad profesional, empecé a incursionar en la temática y en el mundo indígena, primero como enfermera y luego ya en el tema de liderazgo, hasta que conocí temas un poco más álgidos que se trabajaron en el tema de delitos sexuales en territorios indígenas, que nos propició la oportunidad de hacer un programa que es importante retomarlo nuevamente ahora que hay una reforma a las normas. Sería muy importante que el gobierno también nos permitiera nuevamente pasar ese programa que fue en séptimo día, que fue sobre los delitos sexuales. Es una realidad contundente y cotidiana en las comunidades. Luego de ello, pues conocí el caso de la masacre de Caloto, y de ahí he ido conociendo muchos temas, Arturo, que son prácticamente el eje fundamental de lo que para el mundo no indígena o el mundo ordinario o los mushka, como dicen los del pueblo indígena, los nasa, y para otros, pues se hablaba del mundo indígena y había como un misticismo, como que ahorita qué mundo tan perfecto, tan bonito, no hay corrupción, no hay nada, todo funciona, pero cuando escudriñas, que escudriñar es llegar al fondo de y buscar el significado profundo de, nos encontramos que es una sociedad que también tiene los mismos errores, igual que nosotros, porque ellos son seres humanos, nada especiales, simplemente de la particularidad que conservan una idiosincrasia, una lengua, unas ritualidades, pero también encontré, Arturo, que esas ritualidades van en contra de los derechos constitucionales de sus mismos comuneros. Empecé a indagar ya en el escenario jurídico, que es en donde tuve la posibilidad de estudiar en Popayán, pero debí retirarme de mis estudios porque fueron 10 años de persecución, 10 años en los que tenía que huir con mi hijo, mis otras hijas se trasladaron a otra ciudad por seguridad, y bueno, mi plan de vida personal, mis metas personales se obstaculizaron temporalmente, pero para mí no fue tiempo perdido porque he ido ganando conocimiento, he ido conociendo más experiencias de la vida, inolvidables todas ellas, porque créeme, Arturo, que hay muchas experiencias que contar cuando decides conocer la realidad, como decía hace un momento, escudriñar en la realidad de una comunidad que hace parte de un Estado social de derecho, que recibe tantos beneficios, pero que también nos damos cuenta como el Estado colombiano, que somos cada uno de nosotros, sufre un detrimento patrimonial porque hay una porción de la sociedad que trabaja, que aporta, que sufre porque los servicios no dan espera, el arriendo no da espera, la crianza de los hijos no da espera. Y bueno, he mirado que en las ciudades capitales y en las ciudades grandes como Medellín, Cali, Bogotá, las familias se ven en la mañana, desayunan y luego se ven en la noche y así sucesivamente. Pero es porque tú estás trabajando, porque debes mantener y sostener una familia. Entonces se hace una pregunta y hay un sector social que recibe beneficios, pero cada vez que quiere sale una vía y dice, no tenemos nada. Entonces, cuando uno indaga en esas
situaciones para tratar de encontrar una ponderación y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque es que yo soy Estado y quiero saber qué sucede. Y lo otro es porque mis hijos tienen una identidad indígena, aunque no se autorreconocen como la ley lo dice, y pues hombre, en gratitud quizás a esos ancestros indígenas y por respeto a la misma cultura, ejercí un trabajo de las comunidades en nombre de mis hijos, pero me encontré con duras realidades, muy crueles algunas. Diana, ¿tú nos podrías decir y explicar qué es la CRIC y qué es la UNIC? Bueno, dentro de esta labor social y este liderazgo que se ha ejercido, que me había olvidado de contarte, eh, conocí, he conocido al CRIC y a la CIN. El CRIC es el Consejo Regional Indígena del Cauca, que representa a las comunidades indígenas, a los cabildos filiales a él, porque no todas las comunidades pertenecen al CRIC. Y la CIN es la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. El CRIC está dividido en zonas, cada zona, la zona norte, la zona sur, oriente, la zona occidente, cada una de las zonas, la zona de la costa pacífica, cada una de ellas tiene unas organizaciones, que estas organizaciones locales o estas organizaciones zonales, pues se afilian al CRIC. Dentro de esas con las que más, o sea, con las que las he distinguido a todas, pero por asuntos de específicamente de casos en particular, he tenido que verme abocada a sentar mi labor en la zona norte del Cauca. Eh, es por el caso sobre todo de la masacre de Caloto y por unos delitos de abuso sexual en menores de 14. De acuerdo. Diana, ese consejo regional, ¿sería correcto decir que es una dictadura con los indígenas del Cauca? Sí, sí es una dictadura, es es un emporio indígena construido, claro que sí, como lo dicen como dicen algunos de sus líderes, claro que ha sido construido con esfuerzo y con sangre de muchos, por eso la bandera del CRIG es verde rojo, pero si nosotros analizamos de fondo qué significa esa sangre, no creo que todos sean por esa plataforma de lucha que inicialmente le daba ese sentido al CRIG. Cuando Arturo se conoce de fondo el tema de la masacre de Caloto, pues obviamente genera ese entender que esa plataforma de lucha sí fue construida a sangre, pero con la complicidad de los mismos dirigentes. Y cuando hablamos nosotros del tema de delitos sexuales, cuando hablamos nosotros de que hay una comunidad indígena que no quiere hacer ritualidades, que tiene sus valores, sus principios, que no están de acuerdo con la ideología socialista o comunista, que dicen, tengo libertades porque es que antes de ser indígena soy ciudadano colombiano, creo en Dios, porque el término indios, cuando lo desciframos en latín, significa sin Dios, pues encontramos que no existe esa democracia, no existe ese trabajo colectivo, ese trabajo en minga. Existe un emporio de una organización que ha mirado en la identidad cultural la manera de enriquecerse lícitamente para poder tener sus propios beneficios, a, a so pena del sufrimiento de su propia comunidad. Entonces sí es una dictadura, totalmente una dictadura. De acuerdo. ¿Usted considera que algunos líderes indígenas están trabajando con grupos al margen de la ley, como las disidencias de las FARC o el ELN? No lo considero. Creo que tengo la certeza de que es así. Se tiene la certeza de los vínculos porque estamos hablando de acuerdos de 1987, acuerdos que se han ido forjando, que si inicialmente eran bélicos, ya cambió su estrategia, se volvieron diplomáticos. Entonces tenemos unas FARC en el Congreso, en el Senado, que dirige en acompañamiento de algunos de sus líderes la diplomacia, pero tenemos la persistencia
de grupos armados al interior de las comunidades que trabajan con algunos gobernadores indígenas que tienen antecedentes penales. Entonces es curioso porque en algunos resguardos, por estrategia, porque hombre, un bombero no le puede pisar la manguera al otro bombero, tomemos esta frase como ejemplo para decirte que entre ellos mismos, para salvaguardarse, para protegerse, llaman a excombatientes que ya salieron de la cárcel, que han tenido antecedentes, y le dicen, venga, venga, vamos a la asamblea y lo nombramos de gobernador. Entonces usted nos acolita ciertas cosas, trabajamos de la mano, ustedes no nos tiran, pero sí le van a tirar a los que son contraparte nuestra, para seguir sometiendo a la comunidad. Yo no puedo decirte, Arturo, y para todos los dirigentes indígenas, no, eso sería uno ya ser muy exagerado, pero la gran mayoría, claro que sí, inclusive, ¿por qué? Porque siempre ha habido ese matrimonio, ha existido ese vínculo, inclusive yo recuerdo que en el Congreso del año anterior, hace 1 año, 2 años, lo presenté de manera abierta, y ahí estaba el senador indígena, estaban los de la izquierda, estaban los senadores de las FARC, y ninguno me refutó nada, porque el papel solamente habló por ellos. Los acuerdos suscritos entre el secretariado de las FARC y la dirigencia indígena que estaban en cabeza del CRIC, de la CIN y de otras organizaciones. Pero hablo de las que me competen, que son las regionales, que es del Cauca, que es el CRIC y es la CIN. En este sentido y en ese orden de ideas, pues obviamente históricamente se ha propiciado el sostenimiento de estas relaciones que han conllevado a que a nivel nacional, Arturo, es triste ver cómo en el Cauca todos los días muere alguien, todos los días. Es el departamento que más muertos coloca, es el departamento con un alto índice de narcotráfico, es un departamento con un índice alto de prevalencia de los grupos armados ilegales, y pues es que llama la atención que pareciera de película decir que en el Cauca van los carteles mexicanos, van los carteles de la droga y se quedan ahí. ¿Por qué existe esta situación tan permeable, este matrimonio que parece que es como indisoluble por la famosa jurisdicción especial indígena? Vamos a ver la intervención de Diana en el Senado. Muy buenas tardes, señores senadores. Gracias por concederme estos minutos para hablar de una realidad, y es la realidad del Cauca. Si bien es cierto, el senador Feliciano Valencia, el senador Alexander y muchos más han hablado y han manifestado que debemos tratar el tema del Cauca sin protagonismos. Claro, vamos a decirle a Colombia la realidad del Cauca, Feliciano Valencia. Y la realidad del Cauca consiste en lo siguiente. Existimos una comunidad indígena temerosa, respetuosa de la democracia y del Estado soberano de derecho, que no hemos hecho acuerdos históricos con ningún grupo armado para poder sostenernos en el tiempo, en el espacio y someter a un gobierno. Claro, existe una comunidad indígena que no tapona vías, que respeta al gobierno, pero que al mismo tiempo profesa una espiritualidad distinta, pero que ha sido sometida, Feliciano Valencia, por aquellos mandatos sacados por la organización del CRIC, en donde se vulnera el derecho a la libertad religiosa, donde a nuestros hijos, y estas palabras las digo en nombre de mi hijo, Juan Camilo Valencia, atropellado por la jurisdicción indígena. Claro, Feliciano, que a nuestros hijos los atropella la jurisdicción indígena. Claro que sí, porque los colocan como escudos en estos escenarios de guerra. Porque no podemos decir y negarlo, doctor Alexander, e inclusive el senador Luis Fernando Velasco. Hay que hablar de acuerdos, hay que hablar de tierras, como lo decía por ahí un senador enérgico. Claro que tenemos que hablar de tierras. Y vamos a hablar de tierras cuando digamos qué pasó, Feliciano Valencia, con las tierras de las víctimas de la masacre de Caloto. Claro, es que el gobierno
está negociando con una ONG. Alexander López, usted decía hay que acabar a los corruptos. Claro que hay que acabar a los corruptos y acabemos entonces al primero de primeros, al colectivo José Alvear Restrepo. Fraude procesal como Bapiripán. Yo represento a las víctimas de la masacre del Nilo, represento a las víctimas de abuso sexual y represento a los niños violentados por sus padres, que por medio de tutela se le ha reconocido su derecho. ¿Sí o no, Feliciano Valencia, conocedor del tema? Entonces, ¿con qué autoridad moral nos paramos aquí al Senado y a decirle al país, vamos a la minga a hablar con terroristas, con quien quiere matar a su hijo, con quien no respeta, porque el que no manda en su casa no tiene autoridad de mandar a nadie? Y lo podemos demostrar. Y es así como, senadores, he aquí que estamos, comunidades indígenas, temerosas de Dios, sin armamentos. Señores FARC, quisiera decirles a ustedes que ese acuerdo histórico de 1989 firmado en la Uribe, Meta, el 21 de febrero, habemos comunidades indígenas que no les vamos a dar cumplimiento y por eso rogamos al presidente Iván Duque que no se reúna con terroristas, reúnase con el pueblo, con la base, con la legalidad, no con terroristas. Y no le estoy haciendo el favor a nadie para que no miren rayados los de izquierda, es simplemente que quisiera que la FARC le pidiera disculpas o perdón a mi compañero Florentino, porque señor, simplemente por pensar diferente, por no tapar vías, por no adorar el sol, por no robarle al Estado, le mataron la hija a Florentino Urqué, una niña matada a mansalva. Y lo único que hizo la FARC fue ponerse una medalla y estar aquí hablando de derechos humanos cuando me han matado y me han violado niños y niñas en las comunidades indígenas con la complacencia de la ONG de la UNIC, porque la UNIC no está registrada en el Ministerio del Interior, señor presidente, para que este Senado lo tenga claro. A la UNIC le legitimaron con la mesa permanente por este decreto. Y la UNIC es una gran captadora, como una gran pirámide de recursos que simplemente fomenta y sostiene el terrorismo creado por el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC y la CIN, que surgió, señor Alexander López, con las víctimas de la masacre de Caloto. Hablemos de tierras, porque el primer terrateniente indígena que tenemos se llama Saray Bitonachagüendo. Le escrituraron más de 15.665 hectáreas de tierra, supuestamente para resarcir a las víctimas de la masacre de Caloto. Y si averiguamos quién es Saray Bitonachagüendo, es familiar del exalcalde Ezequiel Bitonás. ¿De qué mafia estamos hablando? Esa es una mafia que los cabildos independientes hoy rogamos a este Senado, aquí en este recinto, padres de la patria, que construyen leyes, no sigan aprobando el terrorismo, no sigan apoyando leyes que nos están matando. Porque hoy hablo, y lo digo orgullosamente, hoy hablo en nombre de Marisol Huetoto Quitumbo, una niña violada por líderes indígenas que quedó en la impunidad, y eran 5 gobernadores de Caldono. Hablo a nombre de Ingrid, la hija de Florentino. Hablo de muchos niños entregados a las FARC, otros muertos, otros desaparecidos, otras violadas, ¿no es cierto, Feliciano Valencia en Gabriel López? Pero sobre todo, por ese legado que me rige, hablo en nombre de Juan Camilo Valencia, niño indígena vulnerado por una jurisdicción y que hoy gana ante la ley ordinaria y reclama su derecho de acceso a la justicia. Pedimos justicia por principio de equidad, señores senadores. Si el gobierno escucha a los terroristas del CRIC, escúchenos a los cabildos independientes, que no hacemos favores ni mandados, simplemente apelamos a un derecho constitucional. Somos sujetos de derechos, pero que hemos cumplido nuestros deberes. En nombre de Dios y de la patria, se escuchan estas palabras. Muchas gracias. Diana, el Ejército Nacional ha dado duros golpes en el Cauca, incautando armas de fuego, munición, granadas, y adicionalmente el año pasado destruyeron 62 laboratorios de procesamiento de coca. ¿Sería correcto decir que esto está custodiado
y protegido por indígenas del Cauca? ¿Y qué hay detrás de todo ello? No es correcto, es asertivo. ¿Por qué es asertivo? Porque estamos hablando de realidades. Algo que quería comentarles también es un argumento que es sostener esta guerra, ¿sí? Eso es una guerra y pues obviamente la guerra es un arte y hay unos que se benefician de esta gran arte de la guerra. Entonces, yo quería comentarte algo que en su momento, cuando tenga la prueba, porque a mí siempre me gusta hablar con elementos probatorios, algunos líderes indígenas han hecho acuerdos en la vereda del Damián, Tacuello, con las disidencias de las FARC. Ustedes no nos matan, nosotros no los perseguimos, porque también existen diferencias entre ellos. Si bien es cierto que los grupos armados ilegales, los grupos insurgentes, hay unos que no comparten con las comunidades indígenas porque esa dictadura, ese sometimiento, también ha hecho visible que muchos de los dirigentes sean los que tengan ese enriquecimiento y que la comunidad siga en la pobreza. Entonces hemos encontrado que hay tierras en otros departamentos, hay gobernadores indígenas que tienen fincas, o sea, tienen una vida como si fuera un gran mafioso. Cuando me hablas de este tema de las armas, claro que sí hay armas dentro de las comunidades indígenas y quiero decirte que hay una situación muy particular que inclusive hemos solicitado por petición de la persona un acercamiento con el Ministerio de Defensa y con el Ministerio de Justicia, sobre todo, el Ministerio del Interior, porque esta persona tiene un alto grado de conciencia y quiere decir las verdades de lo que implica el conflicto armado en el norte del Cauca. Estoy hablando del excomandante de la Jacobo Arenas, Marco Tulio Ulpue, una persona que fue sometida a la JEP y que él no tiene ninguna deuda con la ley ordinaria. Y él pasó a la JEP, pero el Cabildo de Toribío no lo quiere dejar hablar y no quiere dejarle decir al país estas verdades. Tengo por escrito un documento que te lo voy a entregar, en donde el Cabildo manifiesta que ellos nunca firmaron los acuerdos de paz. Entonces, ¿por qué los indígenas, si no han firmado ningún acuerdo de paz, por qué los indígenas tienen territorios vetados? ¿Por qué los indígenas apoyan a las propuestas de los senadores de las FARC, que ahora creo que han cambiado de nombre? Pero entonces uno se hace esta pregunta: ¿qué impide, qué facultad le concede la ley al Cabildo de Toribío, de la zona norte, impedirle al señor Marco Tulio, excomandante de la Jacobo Arenas, decir la verdad y someterse a la JEP cuando él pasó a la JEP? ¿Por qué estas jurisdicciones no nos dicen las verdades de lo que sucede al interior de las comunidades? Para asimismo, las políticas de Estado puedan ser asertivas en atender a las comunidades y que mi departamento no siga siendo estigmatizado como un departamento de terroristas y de narcotraficantes. Entonces, tu pregunta no es una realidad, es algo asertivo. Hay armas al interior de las comunidades indígenas, hay cultivos con fines ilícitos, hay carteles, claro que sí. Es más, los indígenas, algunos líderes indígenas tienen la capacidad monetaria, el poder adquisitivo de decir y conformar su propio grupo de sicarios. Entonces, cuando hemos tenido atentados, el equipo que trabaja conmigo, pues uno dice, el mismo indígena. No, es que no es el mismo indígena el que nos va a atacar. Los sicarios nuestros son de otras zonas cercanas, de Puerto Tejada, de Buenos Aires, de Timba, del Valle, y los pagan. Entonces, es triste decirte que en estas comunidades, en algunas de estas comunidades, todavía se está viviendo con la mentalidad mafiosa, con una mentalidad facilista, con la mentalidad de persistir la imagen de un Pablo Escobar, pero a lo indígena en los territorios. Entonces, tu afirmación no es realidad, es asertiva. De acuerdo. Diana, ¿la Fiscalía conoce este tema? Claro que sí. La Fiscalía tiene conocimiento la Fiscalía tiene conocimiento de desviaciones de recursos.
existe un informe, una denuncia presentada por un joven de Caldono, quien demostró que los recursos del Estado no iban realmente a la actividad específica, sino que iban a grupos armados y que inclusive el gobernador le dijo a él, entrégame tu finca, tu predio, porque tengo que entregárselo a la guerrilla. Y él hizo la denuncia, pero aquí tenemos una gran dificultad. La corrupción ha permeado todos los escenarios. Entonces, Arturo, hay denuncias de detrimento patrimonial, hay denuncias de terrorismo, hay denuncias de fosas, hay denuncias de caletas de armamentos que todavía y que no las entregó las FARC en su totalidad, están guardadas en un resguardo indígena, que son las que ahora utiliza la disidencia, como también hay denuncias de algunos que antes fueron FARC, se desmovilizaron, que viven con los recursos del Estado y son disidencia. Entonces mira cómo no le meten la mano, no le están metiendo el dedo a la boca al Estado, la mano y el brazo, cómo de una manera inescrupulosa el Estado es cómplice de esta guerra que se está gestando, que se está formando y que se sostiene en el departamento del Cauca, específicamente en la zona norte. Delicado, delicado. Bastante, Arturo, porque yo te digo lo siguiente, el año anterior tuve la posibilidad de estar en el Cauca después de que me levanté de este virus, que a Dios gracias, pues el Señor, mi Dios, tuvo una misericordia y me regaló un tiempito más de existencia, tan solo Él sabrá las razones. Te digo que estuve en mi departamento, estuve compartiendo con la gente, volvimos a encontrarnos, pero la situación era más crítica. Inclusive nos abocamos a la vía de hecho, estuvimos en la Panamericana el 16 de diciembre con las reales víctimas de la masacre de Caloto, diciéndole a la gente, oiga, mire, vamos a generar conciencia, porque las denuncias ya están, pero no hay viabilidad, no hay gestión, no hay, mira, yo lo que voy a decir, lamento decirlo, pero debo decirlo. Cuando la Minga llegó a Bogotá, nos llamaban a decirnos, oiga, por favor, Diana, dile a la comunidad que el gobierno les ha cumplido. Sí, claro, le cumplió al CRIC y a la CIN, pero no le cumplió a las comunidades que creyeron en el programa de gobierno que matriculó Iván Duque en el Consejo Electoral, porque el gobierno de Iván Duque nos dio la espalda, nos dejó solos, nos atacó peor, nos abandonó peor que el gobierno de Juan Manuel Santos. El único expresidente de este país que le dolía el Cauca, que no iba a hacer pañitos de agua tibia, que cuando iba, tocaba la llaga, la sanaba y que hablaba con vehemencia. Y no lo estoy idolatrando, pero al César, lo que es del César, era Álvaro Uribe Vélez. Sí les duela. Pero en el Cauca también hay indígenas uribistas. Y hay indígenas que creyeron en Iván Duque. Yo creí en Iván Duque porque venía de la línea de Álvaro Uribe. Pero, oh sorpresa, que este gobierno es de oídos sordos y actuaciones necias. Porque hay ministros que ni siquiera nos quisieron escuchar en el Cauca. Envían a un viceministro que sale cuando el presidente Iván Duque estuvo en el Cauca, quisimos hablar nosotros con él, la gente quiso tener un detalle con él, porque fue la gente que votó por Iván Duque, se puso en la camiseta. Tú sabes, Arturo, que es colocarse la camiseta del Centro Democrático en una zona de FARC, en una zona de guerrilla, de disidencia, del ELN, y decir, voto por él. A mí me capturaron y yo tenía la manilla de Iván Duque en mi brazo. Y me dijeron, ¿usted va a votar por él? Le dije, sí, porque a su Timochenko hay que meterlo a la cárcel, porque usted es guerrillero por baboso, por vago. Sí que de malas. Pero tristeza, porque este gobierno nos decepcionó, nos defraudó, nos dio la espalda.
nos ha dado la espalda. Sus funcionarios de sus ministerios nos han visto la cara de que como, oye, como tú eres de acá, nuestro amigo, pues, o que tú no eres tan importante, como se nos dijo a nosotros en el Cauca, oiga Diana, pero usted va a comparar la minga con ustedes no son nada, chanfles. Quedamos nosotros como así, oiga, nosotros votamos por un gobierno que nos dijera que éramos insignificantes. Arturo, nos dolió, pero sostuvimos las víctimas del Nilo en la Panamericana. 4 días después, te salí con los evangélicos. Evangélicos como Giovanni Joinó, que lo tenemos escondido, desplazado. El primer evangélico condenado por ser evangélico en la zona de Páez. En la cárcel, desterrado, golpeado, lo juetearon, le quitaron todo, solo porque era evangélico. Y porque Giovanni Joinó creyó y ha creído que antes de ser indígena es ciudadano colombiano sujeto de deberes y derechos. Florentino Ulfue, le mataron su hija. Tenemos un Rogelio Yonda, tenemos un Tenorio, Antonio Tenorio, tenemos una comunidad de Betania, de Plan de Zúñiga. Actualmente, Arturo, cuando ya todos nos preparamos a decir nuestros hijos van a ingresar a estudiar, tenemos 50 niños desescolarizados, no tienen cómo estudiar. ¿Y sabes por qué? Porque sus padres son evangélicos. Entonces, como en el Cauca no hace menos de una semana, el viceministro fue y le entregó la educación a los del CRIC. Entonces, esta gente, para ellos, primero Dios, segundo sus valores, pues no van a tener cabida en ese plan educativo. En ese orden de ideas, pues te expreso de verdad la inconformidad de la comunidad con relación a este gobierno, que ha sido un gobierno doblegado al CRIC, ha sido un gobierno donde pareciera que me vas a excusar, pero Petro no tuvo necesidad de colocar sus funcionarios en los ministerios, ya estaban. Y hay viceministros que hacen favores, parecen coyunturales. En una reunión, antes de hablar con los directores de unidad de víctimas, Defensoría del Pueblo, con el coronel de la policía, ejército, o sea, con los entes del gobierno departamental, lo primero que se hizo fue hablar mal de nosotros, indisponernos ante las instituciones, y después termina una reunión sin un acta, sin un compromiso, y realmente sin escuchar, Arturo. En esa reunión de diciembre, los indígenas dejamos muy claro y se hablaron de las amenazas. Se habló del control territorial de la Dagoberto Ramos, del problema de la cuarentena que iba a afectar a las comunidades evangélicas que no tenían y no tienen cómo sostenerse en una cuarentena, que los mercados que el Ministerio del Interior le entregaron a las comunidades indígenas fue al CRIC, pero como estas comunidades no son CRIC, pues ya tú sabes, no reciben nada. Luego me llaman, usan mi nombre, piden unos mercados, nunca llegan. Estamos hablando de que nosotros alertamos de la prevalencia de estos grupos al interior de las comunidades, de que habían amenazas, de que se estaba dando una persecución religiosa y una persecución política. El problema de educación. Inclusive le dijimos al viceministro que fue, se le mostraron 2 documentos fundamentales, incontrovertibles, pero a él no le importaron. El uno hacía énfasis en que legalmente, escúchame Arturo, mira, en el mes de diciembre, teniendo en cuenta la emergencia que estas comunidades presentaban, tuvimos una reunión con el viceministro. El viceministro
expresó eh, tenía la voluntad de hablar con nosotros, pero realmente no fue así. Fue una reunión nefasta, inquisitiva, él quería imponer una agenda, no nos escuchó y resultado de ello es que no existe ningún acta de cumplimiento, no hay un compromiso realmente por parte del gobierno en relación a las comunidades indígenas, cristianas y evangélicas, ni a las víctimas del atropello que sufren por el abuso de la autoridad indígena. Eh, Definitivamente el diálogo con el viceministro fue más de señalamientos hacia nosotros, de persecución, de deslegitimación, al punto de decirme que yo no era nadie. Entonces le dije, está bien, si quieres me retiro para que sigas manipulando las cosas, maquillen reuniones, le maquillen verdades al presidente Duque, que después esto será cobradero en los escenarios electorales, porque hay una decepción por parte nuestra del trato que hemos recibido del gobierno del presidente Duque, lastimosamente cuando sus ministros, o sobre todo el primero y el único, que nos ha tratado de una manera muy irrespetuosa, porque inclusive a él se le mencionan las situaciones de amenazas y llama la atención porque el viceministro fue uno de los que nos afirmó cuando el presidente Duque estuvo en Popayán, no nos dejó hablar con él y se montó un video, una película que nosotros íbamos a atacar a Duque, que nosotros, ¿y cómo? Si yo no voy a atacarlo, ¿por qué lo voy a atacar? Y el hecho fue que se armó un teatro, pero no pudimos hablar ese día con el presidente Duque. Y luego él se compromete a hablar con nosotros y de manera ligera manifiesta que el viceministro tiene conocimiento de que definitivamente existen tentativas para agredirme físicamente y dañar mi integridad. De acuerdo. Obviamente Diana, hicimos denuncias, pero no pasó nada, todo quedó en el aire. Diana, ¿tú nos podrías decir el nombre de ese viceministro? Es el viceministro Carlos Alberto Baena, De la de cartera una del persona Ministerio de Defensa. del Ministerio del Interior. Ah, el Ministerio del Interior. Ser viceministro delegado para la participación social y derechos humanos. De Pues acuerdo. la verdad no hemos tenido, no hemos podido generar un diálogo respetuoso con el señor viceministro. Entendemos que él no conoce la dinámica del Cauca porque él es de Armenia y pues digamos, para él ha sido mm, inentendible este mundo indígena porque la gente tiene en su mente que los indígenas son cric y así, y no es cierto. Entonces, mira, Arturo, que a veces uno ni le echa pues la culpa a los funcionarios porque pudimos darnos cuenta en esa reunión que tenían desconocimiento, ¿no? Mira, yo tengo dos documentos que ahora si tú me lo permites yo te los enseño. Claro. Leímos dos documentos de que ninguno de los funcionarios, tanto del gobierno nacional como del gobierno departamental, tenían conocimiento de ello. Entonces quedaron todos plop. Pues nosotros decimos, bueno, debe ser que su comportamiento de rechazo hacia nosotros, pues debe ser pues porque creen que, no sé qué tendrá el viceministro en su mente. No tenemos ni idea cómo nos ha querido catalogar, pero esa actitud no muy eh, no de mucho diálogo, inclusive yo te comparto, un punto que se habló era del reconocimiento de un cabildo indígena independiente, que es el de cabildo de la nueva generación, y se logró demostrar que el gobernador indígena de Munchique, que es quien no permite y no quiere dejar que el cabildo de la nueva generación sea reconocido, pues tenía una orden de captura y lo dio un juez de la República porque no contestó un derecho de petición, porque no existe ningún título colonial y les demostramos en la reunión que no existen títulos coloniales en los resguardos porque Arturo en el Caquetá, en el Putumayo, en el Valle, en el Meta, en parte del Cauca, la mayoría de predios que se compraron para los indígenas están aquí
por intermedio de una fiduciaria, fiduprevisora, y la persona que manejó la compra de tierras era la señora Gloria Teresa Cifuentes de Huertas, asesora del Ministerio del Interior y de Justicia. Y la persona que era el representante legal era el abogado, que era el señor John Jairo Camargo Mota y Sergio Iván Grijalva Escobar. Entonces, hemos demostrado que la mayoría de los predios que tienen los indígenas se compraron con recursos de los impuestos que pagamos cada uno de nosotros. Y lo más triste de todo esto que se logró demostrar en esa mesa de trabajo es que estos predios tenían una cláusula y que en el caso que nos daba la discusión con el viceministro Baena, que era por el tema del resguardo de Munchique Los Tigres, pues te cuento, Carlos, que aquí está la escritura pública. Entonces, si existe una escritura pública, yo no puedo entender de dónde me van a sacar un título colonial. No sabemos de dónde, porque esta es una cédula catastral y aquí me están diciendo linderos y cuánto pagaron y todo el cuento, pero lo más delicado de todo esto es que esta escritura se sacó en Jamundí. Entonces, obviamente, los caucanos no tenemos ni idea, porque es que supieron hacer las cosas. La mayoría de tierras que escrituraron y el mayor terrateniente que se tiene a nivel indígena están a nombre de Saray Bitona Chagüendo, que inclusive me comentan que ella quiere ser en este momento la próxima candidata por los indígenas a la alcaldía, o no sé qué es que la van a sacar de Tacuello, cuando la señora tiene unas extensiones de tierra muy grandes en el Caquetá, en el Meta, y obviamente a nombre de las víctimas de la masacre de Calor. Algo que es real, porque inclusive un gobernador indígena de tierra adentro me llamó solamente a preguntarme que si yo tenía conocimiento de las tierras y de más de 3,000 de cabezas de ganado que los indígenas tienen en el Caquetá. Y este mismo gobernador indígena decía, oiga, yo un día le peleé a usted, Diana, pero yo la he escuchado y resulta que me fui a andar, porque el indio es andariego, y me encontré que usted dice la verdad. Y entonces uno mira otros líderes indígenas con casa, con carro, sus hijos en Europa, sus hijos viajaron antes de la pandemia, viven súper bien, y la comunidad, si Arturo, date cuenta, los indígenas se la pasan pidiendo para todo, Dios mío, para todo. Es que hay que comprarles desodorante, de todo, por Dios. Y uno dice, bueno, ¿y la plata? Recursos de transferencias, proyectos que les aprueban, porque los proyectos por intermedio de los OCAT, los indígenas no compiten, pasan de una vez. Los apoyos que reciben de la Unión Europea, ¿a dónde va tanta plata? ¿Será que antes de finalizar este gobierno, será posible que la procuradora o será posible que el contralor no nos rechacen las denuncias y nos las acepten y nos digan, oiga, sí, me voy a poner la mano a la consideración, porque mira hoy, Arturo, mira, entramos nuevamente a cuarentena y eso se lo dijimos al viceministro. ¿Cómo es eso que el señor Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz, que creo que fue a generar guerra en el Cauca, le entregó 1.3 billones de pesos a la comunidad indígena, cuando un país, mira cómo estamos, Arturo, no tenían cómo comprar las vacunas, mira el problema de oxígeno, mira la gente que llora porque no tienen cómo pagar arriendo, no tienen que darle comer a sus hijos? Hombre, ¿por qué una prevalencia, una preferencia con una comunidad indígena que no paga impuestos, que viven muy bien porque nadie les cobre el arriendo en su casa, que tienen cultivos de narcotráfico, de coca y de marihuana, que inclusive, para que sepamos, cuando mataron a esta niña, a una turista, a una chica por allá, por la zona del cannabis, ya se había creado una mafia de ruta turística para poder decir, el cannabis es chévere, para legitimar la marihuana. Oiga, y todas estas denuncias las hemos presentado
y no pasa nada. Voy a traer a colación la frase célebre de un ex senador de la República, Caucano, y yo un día dije, ay, señor, sí que habla carreta, y resulta que no, el doctor Jesús Ignacio García un día dijo, en el Cauca pasa de todo, pero al final no pasa nada. Esa es la verdad. Hemos denunciado a Arturo, hemos puesto muertos, nos han secuestrado, a mí me han retenido, yo me vine retenida del Cauca. Inclusive me dijeron, oiga, su carrito no es blindado porque si no ya lo habíamos perforado. Yo, bueno, está bien, no se preocupe, yo no ando en camionetas de la UNP, yo no ando cargando ni armas, ni ando cargando, porque vimos en el carro de la UNP que tiene el esquema de Lucho Acosta, del coordinador de la Guardia Indígena a nivel nacional, que tienen hasta sueldo. Feliz, no me había mirado ahí en Caloto, y el personaje feliz con la camioneta de la UNP cargando cajas de aguardiente y de trago, chévere. Entonces mira que todas esas cosas nosotros las denunciamos al viceministro, nos paramos en la Panamericana a crear conciencia, y te cuento, Arturo, que eso sí me ha generado enemigos, porque enemigos del gobierno, lamentablemente, enemigos de este gobierno por el que creo, por el que voté. Y si esta entrevista la ve el presidente Iván Duque y el doctor Diego Palacio, quiero expresarles que las comunidades indígenas, independientes, los campesinos del Cauca, que creímos en esta propuesta de gobierno, estamos decepcionados, defraudados, porque el alto comisionado inició a centralizar al departamento, que una auditoría. ¿A bien de quién? No tengo ni idea, Arturo, pero nos perjudicó a nosotros. Mi departamento está fragmentado, está en un caos. Mira la muerte del concejal de Argelia. ¿Qué es Argelia? ¿Qué es el Plateado? Yo conozco esa zona. Yo trabajé con salud pública cuando el presidente Uribe sacó la ley 100 y fuimos a hablar de la participación social. Yo estuve en Balboa, Sucre, Florencia, Mercaderes, La Sierra, Rosas, El Lago. Trabajé con ASMED, conozco mi tierra. Y las actuaciones de este gobierno hacia el departamento del Cauca no han sido asertivas, han sido desatinadas, han sido imparcializadas e irracionales, porque el Cauca no es CRIC, no es SIN. El Cauca es multiétnico y pluricultural, Arturo. En el Cauca hay afros, hay campesinos. Mira Puerto Tejada cómo está, mira Argelia. Mira cómo 15 concejales tienen que salir porque ya es quien manda allá, es grupos de disidencia. Y mira la corrupción tan grande cuando nosotros en su momento determinado denunciábamos, y recuerdo que dije, yo no creo en algunos fiscales de mi departamento porque existe corrupción, porque yo lo he vivido en carne propia. Y qué sorpresa, Arturo, y para todos ustedes, que fiscales de mi departamento, delegados del CTI, funcionarios del CTI, mientras que algunas personas quieren desarmar al Cauca, colaboran con la justicia, estos funcionarios del CTI entregaban informaciones a la Dagoberto Ramos, y entonces por eso todo era desatinado. Cuando tenemos personas que denuncian, en tal resguardo está pasando esto, y perfectamente hay fiscales que llaman al gobernador y le dicen, oiga, gobernador, aquí están haciendo una denuncia, venga, pídame jurisdicción indígena y yo se la paso. ¿A qué le estamos jugando? ¿A quién le beneficia esto? Yo pienso que el 2022 nos van a dar la razón a quién le beneficia, pero lo que sí te puedo decir, Arturo, y les digo a todos ustedes, en el Cauca hay gente buena, y el Cauca no se lo vamos a entregar a la subversión, ni a la anarquía, ni al comunismo. De eso deben tener la plena certeza, de que habemos caucanos, que respetamos el Estado Social de Derecho, que queremos un país democrático, que queremos trabajar,
Arturo, el socialismo, este socialismo ha sido mal interpretado, este pensamiento de Marx ha sido mal interpretado, y entonces no podemos decir que si Arturo trabaja y Diana Perafán no trabaja, ahí, no, a Diana Perafán le tienen que dar lo mismo que a Arturo. Pero ¿por qué si Diana no trabaja, Arturo sí trabaja? O sea, esas inequidades no se puede seguir así, porque al que nada le cuesta, hagámosle fiesta. Correcto. Diana, si el Estado se encuentra obligado a entregarles miles de millones de pesos, como lo has manifestado, de nuestros impuestos, ¿por qué no se hace una rendición de cuentas y con algún órgano de control del Estado? Sí se ha requerido, yo te voy a dar los elementos de prueba, te voy a decir, inclusive esto fue un tema que hemos hablado con algunos representantes de Cámara del Valle, lo hemos hablado, lo he expuesto en el Senado. Un contralor departamental logró demostrar que sí había un detrimento patrimonial, y no era cualquier 50 millones, era bastante, y que estos recursos iban hacia otro lado, a otro destino. Cuando nosotros dijimos, oiga, necesitamos saber qué pasa con el tema de la masacre del Nilo, señor Contralor Departamental, por favor, ejerza y una rendición de cuentas. Y ahora que hemos elevado un derecho de petición, y pues lo lamento por el gobierno, pero necesitamos que el alto comisionado nos diga por qué entregó el 1.3 billones de pesos. ¿Por qué la jurisdicción, por qué los cabildos y la jurisdicción indígena no dejan hablar a Marco Tulio Ulpeyonda afirmando que es que no se les dio plata para el tema de justicia transicional, y que los indígenas, pues no, según los indígenas, que a ellos no les han dado dinero para crear sus centros de armonización, entonces no pueden dejar salir a ningún interno indígena, pero tampoco los dejan pasar a la JEP? ¿Dónde está esa plata? En el año 2020, 1.3 billones. Primero se los entregaron a la representante de la CIM, a la señora Rosalba Velasco, que tengo entendido que está sancionada por su cabildo ancestral, que es Munchique, por una desviación de unos recursos, y no menos de 4 meses después, el mismo alto comisionado le entrega dineros al señor Hermes Pet del PRI para las zonales. Entonces nosotros decimos, oiga, ¿qué está pasando? Y cuando fuimos a esta reunión y queríamos pedir, mira, nosotros ni siquiera hemos pedido nada. ¿Sabes qué pedíamos? Rendición de cuentas. Y se nos enojó el viceministro. Y se molestó todo el mundo. Entonces salieron sin firmar actas. Diana era una grosera, Diana no es líder, Diana no nada. Le dijo, bueno, yo soy una ciudadana colombiana que necesito que me digan para dónde van mis impuestos. Para de contar. Así de sencillo. Y soy caucana. Y me cansé de la violencia en mi departamento, entonces necesito que me respondan. Y no tenemos respuestas todavía. Entonces, esta pregunta que tú me haces, pues yo te podría decir, tenemos que elevársela al presidente, porque el presidente es el representante legal de este Estado social de derecho, y necesitamos que él nos diga, hombre, ¿por qué es que no hay rendición de cuentas? ¿Por qué tanto dinero que se ha ido para ese lado? Y ahora, imagínense, dice el ministro de Salud que las primeras vacunas se las van a dar también a la Guardia Indígena. Y le cuento una cosa, Arturo. En diciembre, los indígenas bailaban chévere, que chévere, que chévere, que chévere. Sin tapabocas, sin medidas. Y muy chévere. Pues yo, Toribío, por ahí anduve. Camufladita, pero anduve. Tapadita, sí. Y hasta me quemé la cara. Tapadita, sí, porque por ahí conocí otro caso muy, muy triste, que es la masacre de Gargantillas, en donde le han mentido a las víctimas, donde le mintieron al Estado, y hombre, solamente se limitaron a solicitar medidas de protección, la dirigencia indígena de las organizaciones Critiacin, y resulta que es una masacre del año 2011, donde los padres de las víctimas, que eran menores de edad, obviamente no saben que perdieron el proceso, y les están diciendo que es unidad de víctimas, pero no vayan a hablar con Diana Perafán.
hay muchas realidades, por eso te digo, una cosa es conocer y otra cosa es escudriñar, y quien te habla, a Dios gracias, ha podido escudriñar con la misma comunidad estas situaciones. Y la pregunta que tú me haces, no tengo respuesta todavía, y no la tenemos, y esperamos respuestas antes de que este gobierno termine, porque si no hay respuestas a nivel nacional, tendremos que elevarlas en otras instancias, porque estos recursos, Arturo, lo único que están fomentando en el departamento del Cauca es una anarquía, es una prevalencia de la guerra. Yo presencié una discusión de campesinos e indígenas, donde otros indígenas se quejaban de otros indígenas, denunciaban ante la Defensoría del Pueblo que los iban a matar simplemente por invadir la tierra, y a los campesinos los quieren expropiar. Entonces, dése cuenta, Arturo, que hay muchas situaciones que no se han aclarado en el departamento del Cauca y que no deben ser solamente hablarlos con un sector, y que tengamos que escuchar un sector, porque el Cauca somos muchos. Correcto, Diana. Diana, ya para finalizar, ¿algo más que quisieras agregar a la entrevista? Claro que sí, mira, yo te quiero leer porque me gusta, voy a hacer unas frases muy claras, Claro que y sí. voy a dejar como unas, algo muy puntual. En el tema de tierras, que es una problemática contundente que existe en el norte del Cauca, y no solamente ya en el norte, sino en los predios que se han comprado para las comunidades indígenas, tenían una cláusula. Voy a leer esta cláusula, Claro que sí. porque esta cláusula nos permitirá y le permitirá al gobierno, sobre todo al ministro, no sé, al ministro de Defensa, que de verdad lamentamos la muerte del doctor Holmes Trujillo, un gran hombre, muy cercano al Cauca. Eh, Lamentamos. Y permítame, hago un paréntesis, y permítame decirle que rechazo de manera contundente, y repudiamos, y lo digo es colectivo, la gente que trabaja con nosotros, y muchos que a título personal rechazamos esos memes y esos mensajes eh, tan faltos de dignidad, tan denigrantes, como burlándose por la muerte de él. Y pues a estas personas quisiera recordarles que nadie es eterno en el mundo, y lo dijo Darío Gómez. Claro que sí. Entonces, esta cláusula que te voy a leer nos va a permitir entender que si obramos en derecho, podríamos disminuir el tema del narcotráfico, y estaríamos diciendo que es una solución para evitar el glifosato en los territorios indígenas. Pero también le da una claridad para que este gobierno se siente a hablar con nosotros, y obremos en derecho. La cláusula para el tema de tierras, y que tiene que ver mucho con el tema del narcotráfico, dice lo siguiente: el Cabildo se compromete a no destinar los inmuebles adquiridos por medio de la presente escritura a unas actividades ilícitas, fabricación, comercialización, almacenamiento, establecimiento o cultivos de sustancias prohibidas. Esta fue la cláusula con la cual se compraron la cantidad de predios. Como te puedo mostrar, aquí están las escrituras de las fincas que se compraron sobre el argumento de adquisición de tierras víctimas masacre del Nilo, que eran 20 familias, 150 personas que en la actualidad no tienen tierras ni en el Cauca, ni en el Valle, ni en el Meta, ni en Caquetá, ni en el Putumayo. Entonces, estas situaciones, pues obviamente es de análisis profundo, para que el gobierno tenga en cuenta que no puede seguir dándole permisibilidad a estas situaciones. Mira, aquí claramente está la cláusula, y esto tuvo consentimiento con el Ministerio del Interior y de Justicia cuando se hablan del compromiso de adquirir los predios para las comunidades indígenas. Y esto fue bajo el proyecto de masacre de Caloto. Este es el origen del conflicto de tierras, el origen del conflicto del narcotráfico, y el cual aquí está una solución para que el gobierno se siente con nosotros, con las víctimas, a hablar desde lo jurídico, no desde el que me dijeron, sino desde la normatividad. Otro apunte que quiero decirte, y es que me parece un exabrupto que los autocensos no son legales, fueron una iniciativa que Dirección de Etnia le concede a los cabildos para que tengan ellos un control de su comunidad, pero resulta que sobre esos autocensos
encontramos personas no indígenas que están tomándose atribuciones y que son personas que han generado, como decirte, una experiencia y una historia clarísima que hay de un gobernador indígena que le dio la condición indígena a un narcotraficante y no lo dejó extraditar, zona de Caldón. ¿Por Qué qué hago persona esta? era? No recuerdo el nombre de, este fue un concejal, él inicialmente este fue un concejal y que después pasó a ser gobernador indígena. Cuando la fiscalía lo captura, sucede que pidieron jurisdicción indígena. Entonces todo pasó a jurisdicción indígena, el narcotraficante también pasó a jurisdicción indígena, pero también tenemos la historia del señor Adelmo Valencia, eso me lo comentaban los de Munchique, que el señor Adelmo Valencia ayudó a que un narcotraficante tuviera la condición indígena y le pagó con un caballito de 20 millones. Estas afirmaciones son todas demostrables, ¿no? Con testimonios y con pruebas, si no, no las diría. Lo otro es que la hago y de verdad exhortaría mucho al ministro del Interior, al doctor Diego Palacios, a la ministra, al ministro de Justicia y a la Procuraduría para que miremos el tema de Marco Pilul Cuellonda y el señor Nelson Tobar. Son dos personas que tienen mucho que decirle a la JEP y son dos personas que están condenados a cadena perpetua sobre actos que son inconstitucionales y que definitivamente vulneran sus derechos, pero es porque si ellos llegasen a hablar, obviamente perjudicarían algunos intereses de las comunidades. Manifestarte también que hay una persecución hacia las personas que trabajan conmigo y que obviamente han sido señaladas y muchas de ellas entregadas a grupos armados, simplemente porque han exigido que por favor se explique qué ha pasado con los recursos que se les han dado a los indígenas o a sus dirigentes y que no están llegando a las comunidades. Correcto, Diana. Diana, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos concedido la entrevista. No, Arturo, el gusto ha sido para mí y quiero expresarte que esa no es la voz de Diana. Diana Perafán simplemente transmite un mensaje de aquellas personas que no pueden hablar porque definitivamente tienen una dificultad por seguridad o porque les da miedo. Y decirte que tenemos una emergencia, la emergencia en este momento nos afecta el sector educativo a unos menores de edad, son 50 niños que no están estudiando simplemente porque prefieren defender su derecho, sus valores y sus principios que someterse a una ideología comunista. Una gratitud hacia todos ustedes de parte de nuestro equipo de trabajo en nombre de Florentino Ulcue, Rogelio Yonda, Joanny Joinó, Ernei Noscue, Alexander Mestizo, José Vitonaz y quien les habla. Agradecemos la apertura a estos medios porque nos permiten definitivamente decir, denunciar, hablar, manifestarnos y tener claro que si algo llega a sucedernos en nuestra integridad, por lo menos tuvimos la posibilidad de hablar, de denunciar y de generar conciencia. Si ya no podemos obrar en derecho por limitaciones, por lo menos queremos generarle a cada uno de ustedes ese despertar de la conciencia. Hay que recuperar el Cauca, hay que recuperar el país, porque no podemos dejarnos abocar a una anarquía. Claro que sí, Diana. Muchas gracias. Igualmente muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en la tarde de hoy en Argumentos y Opiniones, ya que su opinión es valiosa para nosotros. No olvide suscribirse en las cuentas de Twitter y suscribirse al canal de YouTube. Muchas gracias.